Predicación para que quede en la predicación, no solamente quede aquí, sino que llegue también a otra gente en sus hogares, otros lugares que escuchan la palabra. Por lo tanto se está grabando, ¿vale?, para que esto pueda llegar. Vamos a comenzar ahora abriendo la Biblia en Mateo capítulo 6 del 24 al 34. Mateo capítulo 6, del 24 al 34. Seguimos con el Sermón del Monte. Y dice la palabra del Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no andéis preocupados pensando qué vais a comer o qué vais a beber para poder vivir, o con qué ropa vais a vestir vuestros cuerpos. Mirad las aves del cielo, no siembran ni siegan ni recogen en granero, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se preocupe, añadir su estatura a medio metro? Y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy está verde y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles se preocupan por todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Pues buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana ya trae sus propias preocupaciones. Cada día tiene bastante con su propio mal. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos acudir a ella y tú hablarnos, Señor, y podemos ser alimentados, Señor. Te pedimos, Señor, que tú prepares los corazones, que tú abras los corazones para aquellos que van a escucharla, que podamos salir de aquí también obedeciéndole y poniéndola en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues es un texto bastante conocido dentro del Sermón del Monte. No podéis servir a dos señores. Esto es algo que se dice mucho en las iglesias. Después, hablando también de la fe, la confianza en medio de la pobreza, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la escasez. Y bueno, pero es importante medir nuestro corazón ante esto. Por eso Jesús habla primeramente, no podéis servir a dos señores, para después hablar de los beneficios, de las bendiciones, de tener la confianza en el Señor y ser del Señor. Es importante medir nuestros corazones. Aquí, ¿a quién servimos? He titulado la palabra, ¿a quién sirves? He titulado la predicación, ¿a qué sirve? ¿A quién sirves? Servimos a alguien. Como diría Jesús, soy del Padre Dios, o soy de vuestro padre el diablo. ¿Soy de uno o soy de otro? ¿A quién sirves? Eso es lo que debes preguntarte en tu corazón. ¿En quién tienes puesta tu confianza? Eso debe preguntarte en tu corazón. ¿En qué confío yo? ¿En la riqueza? ¿En mi matrimonio? ¿En mi pareja sentimental? Como quiera llamarlo. ¿En mis amistades? ¿En mi familia? ¿En el trabajo? ¿En qué tienes puesta tu confianza? En donde tengas puesta tu confianza, ahí es a quien sirves. Pero esto habla a nuestro corazón y se inclinará. Hay una cosa, o se inclina nuestro corazón ante el Dios verdadero, que somos cristianos aquí, o se inclina nuestro corazón a falsos dioses. Y la pregunta es simple y directa: ¿a quién sirves? Pues Jesús nos explica aquí esto y vamos a ver 4 puntos importantes. El primer punto que vamos a ver en este sermón es que no puedes servir a dos señores. Debe significarte, debes decantarte. Segundo, que si eres cristiano,
El cristiano sirve a Dios por encima de todos, debe servir a Dios por encima de todo. 2. El tercer punto, nuestro Padre Celestial, si tenemos esa confianza con Dios, sabemos que Él es nuestro Padre. Y nuestro Padre Celestial conoce nuestra necesidad. Y esto es un alivio, esto es un gozo. Y entonces cerramos la pregunta, cerraremos el sermón diciendo, ¿qué debemos hacer para servir a un solo Señor? ¿Qué debemos hacer para servir a un solo Dios? Pues bueno, vamos al primer punto. No puedes servir a dos señores. Jesús es claro aquí. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno. Porque odiará al uno o amará al otro. O estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. La deducción es clara, la deducción es clave. Si amas y sirves a los dos, déjame decirte que no estás sirviendo y amando a Dios. Si tu corazón está compartido, está dividido, no, yo amo a Dios. Tú me puedes decir, yo amo a Dios. Pero mi corazón, la otra mitad, se inclina ante otros falsos dioses. Déjame decirte que no estás sirviendo a Dios. Porque el corazón, cuando sirve a Dios, conoce a Dios, lo llena todo, y esto es todo para Él. Esto es todo para el corazón. Esto es claro, hermanos. Y hacemos recordar ¿qué dice el autor de Apocalipsis? ¿Qué dice Juan? Bueno, dice Jesús, inspirado a Juan, ¿no? Jesús dice, yo conozco tus obras, sé que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí no existen medias tintas. Aquí no existe tibieza. Aquí no existe grises en la fe, en el Señor. O eres del Señor o eres del mundo. O eres de Dios o no lo eres. O Dios lo llena todo tu corazón o no lo llena. Por eso, si amas y sirves a dos dioses, si tienes puesto tu confianza, por ejemplo, sí, yo confío en Dios, pero me muevo, mi circunstancia con Dios, mi confianza con Dios, si yo voy al culto, no voy al culto, depende de mi cartera, de mi cuenta. Entonces ya te digo yo, no estás amando a Dios, tu Dios es el dinero. O mi comunión con Dios depende del trabajo. Hombre, hay quien trabaja el domingo, pero si se trabaja el domingo, como siempre digo, hay otras reuniones durante la semana que se puede participar. Y es muy raro que a lo mejor trabajes las dos. Y ahí están los devocionales diarios. Entonces, si tu trabajo te impide la comunión con Dios, estás sirviendo a tu trabajo, no estás sirviendo a Dios. Y si estás sirviendo a tu trabajo, estás sirviendo al Dios dinero. No, si mi mujer, yo digo, si Sandra me acompaña al culto, yo voy. Si no me acompaña, no voy. Estoy adorando mi relación familiar antes que a Dios. O mi yo, porque busco excusas para encontrarme con Dios. Cuando Dios lo llena todo, no se comparten tu corazón con otros ídolos. Yo reconozco, hermano, yo soy humano, soy pecador como tú, y más. Es una lucha, esto es una lucha. Y yo tengo que luchar todos los días contra mi carne. Pero está la oración. Hay armas que te hacen identificar, te significan, te hacen decantarte hacia una cosa u otra. Y normalmente la oración te inclina hacia Dios. Por eso yo te animo a que ores. Normalmente cuando no se sirve únicamente a Dios, se sirven a dos señores. Y cuando se sirven a dos señores, no se sirve a Dios. No se puede adorar a los dos. No se puede servir a los dos. ¿Por qué debes elegir? Debes elegir. Porque sabe que ha dicho Jesús, si amas a uno, menosprecias al otro.
Si amas la riqueza, si amas a otros dioses, estás menospreciando a Dios, a nuestro Dios. Quien ama a Dios sobre todas las cosas, menosprecia a los otros dioses. En el sentido, el dinero. El dinero no es malo trabajar y ganar dinero, pero el dinero si adoramos a Dios primeramente, todos nosotros, yo soy un redimido de Dios, somos un redimidos de Dios. Todas estas áreas de nuestra vida, como por ejemplo el trabajo, el dinero, todo lo demás, debemos verlo como un don que Dios nos da para vivir. Por lo tanto, redimirlo también esto a Dios. El dinero no es un fin, es un medio que el Señor nos regala para poder subsistir en este mundo. Pero es Él que nos los da, a través del trabajo. Las riquezas son subordinadas a Dios, son un don de Dios. ¿O acaso nuestra relación con Dios son movidas o influenciadas por las circunstancias de las riquezas? Pero cuando digo riqueza digo otras cosas. Tenemos que tener claro, ¿qué mueve mi relación con Dios? ¿Está más arriba, está más abajo según circunstancia, o mi relación con Dios es por encima de cualquier circunstancia? Eso es lo que te hace mirar si tu corazón se inclina a otros dioses o se inclina únicamente a Dios. Debe significarte y elegir. Jesús está hablando a sus discípulos, Jesús está hablando a su iglesia. ¿A quién me estoy dirigiendo yo? No me estoy dirigiendo a inconversos, sino a cristianos. Yo esto no le podría decir a un inconverso que debe elegir, a un cristiano, o sea, no ames al dinero, antes debes amar a Dios. Primeramente tengo que mostrar al inconverso la gracia del amor de Dios, que es el amor de Dios. Y yo estoy seguro que el amor de Dios actuará en la vida de él, pero yo estoy hablando a cristianos que ya han conocido, supuestamente, la mayoría de nosotros, a lo mejor algunos no, pero que ya han recibido a Cristo, han hecho confesión de fe y saben los beneficios de la salvación y saben lo que Dios ha regalado a nosotros. A cristianos, por lo tanto, el cristiano debe identificarse con Cristo, con lo que dice Cristo, con la obra de Cristo, es decir, se debe identificarse con Dios. El apóstol, el autor de la carta a Santiago, dice, gente adúltera, esto lo dice Santiago, no lo estoy diciendo yo, gente adúltera, porque adúltera también es un sinónimo en el griego, se utiliza como sinónimo también de idolatría. La idolatría y el adulterio tienen el mismo significado en el lenguaje original, porque quien es idólatra es un adúltero contra Dios. Y dice, gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Pues cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Son unas palabras duras. Pero yo haciendo la predicación expositiva consecutiva, o sea que no elijo yo el texto el que toca, y viendo los paralelos me llevaba a esto, y algo Dios quiere decir a su iglesia. Cuidado cuando el mundo entra en la iglesia, cuando las filosofías de este mundo quieren diluir la grandeza, la pureza del Evangelio. Cuidado cuando abrimos nuestro corazón a las filosofías de este mundo. Cuando hablábamos la semana pasada, cuidado cuando vemos Netflix, que no sé cuánto, ¿acordáis, no? Cuidado cuando vemos ciertos contenidos, tenemos que cuidar con lo que alimentamos nuestra alma. Pues tenemos que cuidar, y esto va en la misma sintonía, debemos cuidar nuestro corazón. Y cuando abrimos las puertas a las corrientes de este mundo, nos destruyen como cristianos. Nos diluyen. Y hay ejemplos claros que la iglesia ha abierto las puertas al mundo. Hay iglesias que han abierto puertas al mundo. Aquellas que relativizan con la Biblia, diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios, que contiene verdades, pero no es la palabra de Dios. Cuando la misma palabra nos dice que la Biblia es la palabra de Dios. Otros que, por ejemplo, han relativizado con el diseño del matrimonio,
valiendo todo en medio del matrimonio, recibiendo miembros a personas que no son matrimonio, o más allá. Otras que han dicho que la institución de la familia no es lo importante, aceptando parejas LGTBI y ordenando pastores incluso abiertamente LGTBI. Y esto no es el diseño de Dios. ¿Qué ha pasado aquí? Que la Iglesia ha abierto las puertas a las sociedades de este mundo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que una cosa u otra. Cuando abrimos las puertas, y estoy hablando del tema particular, cuando abrimos las puertas de nuestro corazón a las sociedades de este mundo, a las corrientes de este mundo que contradicen la verdad bíblica, la palabra de Dios, no estamos actuando como cristianos, estamos actuando como el mundo. Y nos estamos constituyendo. No sé, esto es algo muy, muy misterioso en la relación de Dios con el ser humano, pero en ese momento nos estamos constituyendo o nos estamos comportando como enemigos de Dios, aunque nos llamemos cristianos. Y esto debe ser muy cuidadoso. Hay, como dice el profeta Isaías, hay al que lo bueno llama malo y lo malo bueno, al que llama la luz tiniebla, tiniebla luz. Y esto es un llamado de atención. A mí me encanta hablar del amor, de la gracia, de que nos... Esto también es amor y gracia de Dios que viene a hablar. No hay que hablar también de santidad. Dios es santo, hay que predicar todo el consejo de Dios. Vemos también en Primera de Juan, lo hemos leído, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Que no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, como son las pasiones carnales, los deseos impuros que están entran por los ojos, y esto está relacionado con la semana pasada, ¿os acordáis? ¿No? Lo que entra por los ojos, y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Yo cuando hablo, por ejemplo, con los jóvenes, les digo siempre, cuidado con las cosas de este mundo. Pronto aquí ya veo 3 jóvenes, me ponen muy contentos. Vamos a empezar pronto las reuniones de los jóvenes, el 7 de noviembre. Y yo digo a los jóvenes, cuidado con esto. Porque el mundo... También se lo digo a los adultos, a los mayores, incluso a los que me doblan de edad. Con la autoridad que el Señor me ha dado con la palabra. Cuidado con las cosas de este mundo. Pero se lo digo más a los jóvenes, ¿por qué? Porque yo he sido jóvenes. Y los jóvenes pensamos, yo soy joven también, pero los jóvenes piensan que se las saben todas. No, a mí no me va a pasar esto. Ah, no, esto no sé qué. Ah, no, puedo jugar un poco con esto. Y cuando te has dado cuenta, como no has diferenciado todavía, no te has llevado un golpe, has abierto las puertas del mundo a tu corazón y te has destruido. Los que llevan más años en el cristianismo también les puede pasar. Cuidado que esté firme, que no caiga. Pero ya su relación está más afianzada, más madurez en la vida, sabe que a lo mejor hasta dónde puede llegar. Pero aún así, cuidado que esté firme. Yo mismo me digo, Señor, que nunca me siente seguro yo mismo. Que siempre esté alerta ante yo mismo, ante mi propia carne. Porque las puertas se pueden abrir del corazón y empezar a adorar a otros dioses y abrir las puertas a las corrientes de este mundo. Y aunque yo pueda ser pastor, pueda ser cristiano, podamos ser un iluminado de muchos años, nos estamos constituyendo en ese momento, por lo menos nos estamos comportando en ese momento como enemigos de Dios. Y debemos tener mucho cuidado. Porque servir a los otros dioses como el dinero nos llevará a hacer cosas totalmente erróneas y dañinas para nosotros y para otros. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 6, del 9 al 10. Los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y trampas y en muchas ambiciones insensatas y dañinas que hunden a las personas en perdición y muerte. Porque la codicia es la raíz de todos los males y muchos por ser codiciosos se extraviaron de la fe. Asimismo, se acarrearon muchos dolores. Esto lo aplicamos al dinero porque estamos hablando del dinero, pero lo podemos aplicar a otras muchas cosas del mundo. Los que quieren enriquecerse, los que quieren salirse con la suya y no obedecer la voz de Dios, caen en tentaciones y trampas. Aquí el Señor está hablando, y aquí Pablo, inspirado por Dios, está hablando a Timoteo de propios falsos maestros, personas que eran pastores. Y vemos también las iglesias mal llamadas teología de la prosperidad, porque es una teología que no es teología y no te prospera, te enriquece, te empobrece. Hace esto.
caen en tentaciones. Lo vemos también en el día a día. Bueno, pero eso entre gente del mundo no podemos entender. Por ejemplo, en la política hoy en día, poner el telediario y ve que la ambición hace que caigan en trampa, en tentación y todo. Pero no solamente, yo escucho mucho esto, es que los políticos son unos corruptos. ¿Perdona? Miremos nuestro corazón, del ser humano. Como cristianos, Dios va trabajando en nuestra vida, obviamente. Pero miremos nuestro corazón, incluso como cristianos. Yo a veces cierro la boca antes de señalar, porque puede ser que mi corazón esté peor. Esté peor en la condición de cristiano. Porque yo entiendo que un político puede... O sea, no entiendo, no lo justifico, pero está en el mundo, está dejándose llevar por la ambición. Pero nosotros los cristianos, que tenemos a Dios, que tenemos todo. Por eso yo digo siempre, no seamos... Podemos hablar de santidad, podemos hablar de la gloria de Dios, y hay que hablar de esto, pero entre nosotros. Pero no pongamos los estándares a otros que necesitamos nosotros. Es más, que los otros que están en la oscuridad puedan escuchar el Evangelio como lo hemos escuchado nosotros, se puedan convertir. Y podamos orar por aquellos que están en los poderes, en eminencia, como dice Pablo. Orar por los políticos, orar por los gobiernos, orar por todos. Y dejemos tanto, a veces maldecimos mucho con la boca. Maldecir no quiere decir solamente decir malas palabras, sino hablar mal. O sea, no decir insultos, o sea, no decir palabras malsonantes, sino desear el mal cuando la iglesia debe orar. En esas cosas, también porque estoy hablando de esto, no me estoy desviando, lo que quiero hablar de esto es que en estas pequeñas cosas sutiles es una muestra de que a veces puede ser que estemos abriendo el corazón a las corrientes de este mundo en vez de actuar como cristianos. Hace como 3 semanas o un mes ya, no recuerdo, 3 semanas, hablábamos de una iglesia que resplandece en medio de la oscuridad. Y yo como pastor quiero que seamos así, yo primero, me pongo yo primero, yo quiero ser así. Una iglesia que resplandece en medio de la oscuridad, no una iglesia que pasa desapercibida en el mundo. Por lo tanto, hermanos, estamos llamados a servir únicamente a Dios, y cuando servimos únicamente a Dios, esto trae confianza. Uno vive en paz. ¿Os habéis dado cuenta de un detalle? Cuando amas al dinero más que a Dios, aunque dices, no, yo amo a Dios, pero en tu corazón estás amando al dinero, entonces estás amando al dinero más que a Dios, es cuando más te preocupa el dinero, cuando más te preocupa las deudas, cuando más te preocupa vivir el día a día, cuando más te da ansiedad por el futuro. Cuando amas a Dios sobre todas las cosas y redimes todo a Dios, sabes que por encima de todo está Él, y aunque tengas facturas, aunque tengas deudas, aunque tengas cuestiones que pagar, hay una paz que llena tu corazón, que te hace dormir bien, como dice el salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré. El cristiano sirve a Dios por encima de todo. Por eso dice, ya después Jesús, después de haber dicho esto, dice, por tanto, no andéis preocupados, dice el versículo 25, pensando qué vais a comer o qué vais a beber para poder vivir, o con qué ropa vais a vestir vuestro cuerpo. Mirad las aves del cielo, pone varios ejemplos, vamos parte por parte. Si servimos a Dios y amamos a Dios sobre todas las cosas, es porque conocemos a Dios entonces. Y hemos visto testimonio en nuestra vida de cómo Dios ha sido fiel. Y si esto es así, no tienes que andar preocupado por el mañana. No tienes que andar preocupado, afanado, porque sabes que Dios lo suple todo. Ya ha pasado esto en tu vida más de una vez. Y yo pregunto, y preguntar a cada uno de vosotros, yo te preguntara, uno de los peores momentos de tu vida, ya como cristiano, ¿vale? Uno de los peores momentos de tu vida que has vivido. Y tú seguramente has visto que Dios ha aparecido en tu vida. Y ha aparecido incluso con más fuerza, más visible que en otros momentos. Yo lo he vivido esto en mi vida. Yo sé que vosotros, cristianos, también. Entonces, recordemos eso. Recordemos los momentos que hemos necesitado a Dios como siempre está. Recordemos que no debemos estar preocupados, entonces, no debemos confiar en Dios, y esto es lo que dice el Señor. Es natural, hermanos, o sea, ojo.
Es natural, pongamos los pies en la tierra, es natural. Uno se preocupa, yo me preocupo con varias cosas. Y nos podemos preocupar. Pero puedo decirte una cosa, que la paz sobre el mañana, para tener paz sobre el mañana, va condicionada en consecuencia de nuestra comunión con Dios. Por ejemplo, la palabra preocupar es una preocupación, es algo que nos ocupa del futuro, o sea, es algo que preocupar, es algo que no ha pasado todavía y nos preocupa. La palabra significa esto. Entonces, nosotros, es lícito, es normal preocuparte y es bueno preocuparte. Si yo te dijera y te viera mal y no veo que no estás preocupado, porque a veces también caemos en la falsa espiritualidad y esto no es espiritual, hermano. Esto es ser un dejado. Y a veces podemos decir, no, Dios hará las cosas, Dios hará todo, Dios hará... Cuidado, porque a lo mejor te estás apoyando en eso, porque eso se ve cuando una persona se puede preocupar. Y si no te preocupas, yo me preocupo por ti. La preocupación no es mala, es buena. Pero ¿cómo gestionamos la preocupación para que no nos dé ansiedad, que eso sí es malo? Yo me preocupo. ¿Qué hago yo cuando me preocupo? Primeramente, hablo con Sandra, en este caso. Me preocupa esto. ¿Y qué hacemos después? Lo ponemos en manos de Dios. Y créeme que en eso la paz del Señor llega a llenar nuestro corazón y se lleva de manera diferente. ¿Quiere decir que la preocupación va a desaparecer por siempre? No va a desaparecer por siempre. Pero es esa gestión. Ante la preocupación, como la famosa frase de acción-reacción, ¿no? Ante una preocupación, una reacción. La oración. Orar. Y poner en manos de Dios. Si no te preocupas, o tienes horchata, o es dejadez. La preocupación es lícita, pero se pone en manos de Dios, para que no te afane, no te pierdas la paz. Si nosotros tenemos comunión diaria con Dios, podremos descansar con Él, veremos su mano. Y esto lo he podido ver yo a lo largo de mi vida como vosotros. Pero mi pregunta es, ¿por qué se nos olvida tan pronto la fidelidad y misericordia y providencia de Dios? ¿Por qué se nos olvida tan pronto? Porque si todos podemos decir, y algunos me habéis hecho que sea así con la cabeza cuando he dicho, hemos visto a Dios en nuestros momentos más difíciles de nuestra vida, cómo ha aparecido. ¿Por qué se nos olvida esto y nos volvemos a caer en la preocupación como tal? Que no digo la preocupación, más bien digo la ansiedad como tal. Porque la preocupación nos conduce a la oración. Esto suele pasar, ¿sabes cuándo? ¿Sabes cuándo se nos empiezan a olvidar las cosas? Cuando realmente nos enfriamos de nuestra comunión con Dios. Y estamos empezando ahí a servir a dos señores. Pero hay ejemplos, hermanos, no solamente en nuestra vida, en la vida de los otros y en la creación, que nos habla de la fidelidad y de la providencia de Dios. Aquí Jesús pone dos ejemplos. El primero es la fauna, las aves, que no trabajan y Dios las alimenta. No sé si alguna vez habéis pensado, los que trabajáis muchas horas, ¿no? Me gustaría ser un perro o un animalito que me dieran de comer todo el día sin hacer nada. Pero el Señor te da el trabajo por medio para que tú alimentes tu vida, tu hogar. No tiene que verse el trabajo como una maldición, sino como una bendición de Dios. Las aves no trabajan para un patrón, pero ellas comen y beben y tienen que buscarse la comida de la vida, pero en el fondo, aunque lo buscan, es Dios quien se lo da. Dios las alimenta. Ojo, no estoy diciendo, con esto que estoy diciendo, que mira a las aves que no trabajan y se alimentan, no estoy diciendo que esté en casa a verlas venir. Como digo, eso es dejadez y falsa espiritualidad. No, Dios proveerá, yo hago, no, Dios proveerá. No. Dios te mueve como mueve a las aves a comer. Dios te mueve, pero vas en la dirección de la mano de Dios, en la paz de Dios, sabiendo que Dios te va a sustentar, sabiendo que Dios va a abrir las puertas. Para el ser humano no vale esto, tenemos que obedecer a Dios con el trabajo.
Pero las aves no son hijas de Dios. Son criaturas, que es la diferencia. Nosotros, los cristianos, somos hijos de Dios. Y si Dios es el proveedor de las criaturas, ¿cómo no va a ser proveedor de sus hijos? ¿Quién permite a aquellos que son padres que su hijo se vaya a dormir con el estómago vacío? Hombre, en sitios muy dramáticos a veces sucede esto, pero hay casos en el que uno se queda. Yo que tengo un hijo te lo puedo decir, vosotros que sois los que sois padre y madre me lo podéis decir también. Yo prefiero quedarme sin comer, pero que mi hijo no se vaya sin comer. Y ese es el amor nuestro, que es humano. Imagínate el amor de Dios, que es perfecto. ¿Cómo va a permitir que sus hijos tengan necesidad? Dios va a cubrir todas nuestras necesidades. Lo que Dios no nos va a dar es aquello que no necesitamos. Porque a veces le pedimos a Dios de más y como un buen padre nos dice, no, esto no. El no de Dios es una bendición. Pero lo que necesita nuestra vida, lo que necesitamos para vivir, Dios lo suple. Pero con una disciplina también, con una obediencia, con un seguimiento, como un buen padre que nos disciplina también. Ya Dios proveyó lo imposible para nosotros. ¿Cómo no va a hacer lo otro? Hay otro ejemplo, la flora. Hemos hecho la fauna y ahora la flora. Dice los lirios del campo, que no tejen. Y Dios los tiene preciosos, las flores, ¿no? Fíjate, dice la hierba, y esto es un ejemplo que nosotros entendemos muy bien. Qué bonito se ve la hierba por ahí, por el Castellar, por aquí la Sierra San Cristóbal, en invierno, me encanta. A mí la sierra aquí, el campo en invierno me encanta. Porque va verde, todo bonito, pero llega mayo y está más amarillo que parece una película de terror. Literalmente gente que no conoce esta zona, que ha venido por aquí en verano, dice, parece Los Chicos del Maíz, la película de terror que por ahí. Quiero decir con esto, y dice la palabra de Dios que las tiene bellas, aunque al día siguiente o a los pocos días aparezca amarillo, se seque. ¿Cómo no Dios va a suplirnos a nosotros que somos su propio hijo y no nos ha llamado a vivir una temporada, sino nos ha llamado a vivir eternamente con Él? ¿Cómo no va a suplir esto? Pues cuando confiamos en Dios y ponemos nuestro corazón en Él, cuando tenemos comunión con Él, sabemos que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades. Conoce nuestras necesidades. Jesús vuelve a enfatizar en el versículo 31 y 32. No os preocupéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles se preocupan por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Nuestro Padre, nuestro Dios, nos conoce mejor que nosotros mismos. Esto es así. Es normal que los no creyentes le dé la ansiedad, el afán. Pero hermanos, nosotros tenemos comunión con Dios. Debemos pedir al Señor la fe suficiente para entender que nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos. Y como dice la palabra, Job, en el Salmo 37, versículo 25, joven fui y envejecido, o sea, una vida entera, dice, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Justo, ¿a qué se refiere con el justo? Aquel que se porta bien, no. El término de justicia es aquel que ha sido salvado por Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que ha sido justificado, aquel que es hijo de Dios. Dios no lo ha desamparado. Dice, no he visto justo desamparado, ni su descendiente que mendigue pan. Es saber la necesidad. Me acuerdo yo, perdona que abra este paréntesis, cuando Sandra quedó embarazada, venía Esteban de camino, Sandra tenía que dejar de trabajar. Nuestra economía prácticamente en ese tiempo dependía del trabajo de Sandra. Yo tampoco daba tantas clases y todo. Entonces, hablábamos Sandra y yo, decíamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La preocupación, ¿no?, que da, ¿no? ¿Qué hicimos? Lo pusimos en manos de Dios a orar. Y orábamos y hablábamos ella y yo, después de la oración decíamos, Dios proveerá. Dios proveerá. Pues, bueno, muchos sois testigos de esto. Sandra sin trabajo y todo, nació Esteban y Dios prosperó, y no solamente prosperó, nos ha bendecido. Nos ha bendecido. Y ha abierto puertas de trabajo para mí, muchas.
que está permitiendo que hoy, a lo mejor un día tiene que volver a trabajar, pero que hoy Sandra esté acompañando a Esteban mayor tiempo y acompañándome a mí en el ministerio, porque Sandra también trabaja bastante conmigo en el ministerio. Cuando nosotros pedimos al Señor por la necesidad, no por caprichos, sino por necesidades, en momentos, oramos, el Señor nos da descanso en nuestro corazón y las cosas van viniendo poco a poco. Y esto es como termina, no me quiero adelantar cómo termina el pasaje. El Señor conoce nuestras necesidades, y esto hablábamos Sandra y yo, Dios sabe lo que necesitamos. Él provee. Y la verdad que tuvimos paz todo el proceso, todo el tiempo, con su lucha, con sus preocupaciones, pero venía una preocupación, ¿qué hacemos? Orar. Por lo tanto, requiere que nuestro corazón tenga más fe en medio de lo que, en fe en Dios, sabiendo que ya Dios hizo lo imposible por nosotros. A veces queremos ver, Señor, quiero que me hables, Señor, quiero que muevas este gimnasio de lado para que yo crea en ti. Señor, quiero que tú que bajes del cielo y te veas físicamente. Señor, yo quiero escuchar tu voz audible. Habla tu Biblia, porque ya el Señor nos está hablando. Hoy nos está hablando el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Demandamos de Dios cosas que ya Dios ha hecho lo imposible por nosotros. ¿Qué es el mayor milagro que ha hecho Dios por nosotros? ¿Queremos ver milagros de Dios? Pues si tú crees en Dios y te consideras hijo o hija de Dios, ya has visto el mejor milagro en tu vida. Que el Señor te dé la salvación a ti siendo pecador igual que a mí. Que habiendo sido incapaz, por eso Dios hizo lo imposible por nosotros. Nosotros no éramos capaces de ser salvos, porque la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. La salvación es un don de Dios, una gracia que el Señor te da por medio de la predicación del Evangelio, reconociendo nuestro pecado. Y al reconocer nuestro pecado decimos sí al Señor, que eso ya es una acción de Dios en tu vida, porque no podemos decir sí a Dios si Dios no ha obrado primero. Y cuando decimos sí a Dios, ese momento el Señor cambia nuestro corazón. En un corazón de piedra a un corazón de carne, y ya empezamos a discernir las cosas de Dios. Y empezamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Y pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos y sentarnos en su mesa. Eso es imposible para nosotros. Porque no podemos alcanzar la salvación por nosotros mismos, es creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Era imposible. Y si ya ha hecho lo imposible por nosotros, ¿cómo no nos va a suplir la necesidad de este mundo? Ha hecho lo eterno por nosotros, ¿cómo no va a hacer lo temporal por nosotros? Lo que necesitamos. Tú piensas esto solo, cuando te venga la duda, el Señor ya me dio lo máximo, lo imposible, que es ser salvo. ¿Cómo no va a suplir las demás necesidades? Cuando yo, por ejemplo, cuando me dijo el médico hace un par de años, Samuel, cambia tus hábitos de salud o si no te vas con tu Dios. Yo me acuerdo que mi oración fue esta precisamente, para que el Señor me ayudara. Señor, yo sé, Señor, que tú ya has hecho lo imposible por nosotros, por mí, que ha sido darme la salvación. Yo sé que si me has ayudado ahí, ¿cómo no me vas a ayudar en esto? Y el Señor asiste, y el Señor está presente. Mi Dios, pues, dice Pablo a los filipenses, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá lo que necesitamos. Filipenses 1:6, también dice Pablo, estoy seguro de que Dios, que comenzó en vosotros la buena obra, la irá llevando a término hasta el día de Jesucristo. Todo lo que necesitamos para llegar allí, Dios lo suplirá. ¿Y qué debemos hacer entonces, ahora ya que hemos llegado a este punto, qué debemos hacer entonces para rechazar a los falsos dioses y centrarnos en servir a un Señor, al Señor? Jesús lo dice muy claro, nos da la solución. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana ya traerá sus propias preocupaciones. Cada día basta con su propio mal. Vive el día a día. Pero ¿cómo vives el día a día? Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente a Él. Ponlo en primer lugar en todo. Que no sean tus circunstancias, tu economía, tu nevera la que hable de tu fe, sino que todo esto esté en las manos de Dios. Y que el día a día lo vivas en comunión con Dios, y Él irá supliendo, sabiendo que el día de mañana vendrá otro día, vendrá otras preocupaciones,
pero el Señor está ahí. Siempre digo esta frase de mi amigo el pastor, que ya falleció. Habrá días buenos, habrá días malos, pero en todos está Dios. Y esa es nuestra alegría. Que hasta el último día que salemos aliento aquí, hasta ese último día, que espero que llegue dentro de muchos años para todos nosotros, hasta ese último día, hasta ese último momento, Dios está aquí. Dios está contigo. Dios está supliendo tus necesidades. Dios está teniendo comunión contigo. Dios está te abrazando. Dios te está amando. Por eso, hermano, no mires hacia otro lado, míralo a Él. Busca primeramente a Él. Que las circunstancias no sean las que determinen tu grado de fe, sino que sea tu fe grande en medio de toda circunstancia. Busca las cosas que glorifican a Él. Orar en esta dirección: Señor, ayúdame a ser sabio para reconocerte en todos mis caminos, como hemos leído antes en el Salmo. Porque lo mejor, en el Proverbio, porque lo mejor que no puede pasar es esto, esta comunión con Dios, glorificar a Dios. Lo he dicho antes, hermano, tienes que sentirte contento. Hoy estás en el mejor sitio que puedes estar. Y esto es providencia de Dios, es amor de Dios. Hoy, lo vuelvo a decir, hoy el clásico: yo no me cambio por aquel que tiene la entrada VIP. Yo me quedo aquí, porque aquí estoy en la presencia de Dios con mi Padre, con mis hermanos, adorando al Señor. Y esto es saber que Dios está llenando nuestra vida y lo va a llenar. Créele. Si quieres, no me creas a mí como ser humano, pero cree lo que te estoy diciendo, porque te estoy diciendo a través de la palabra de Dios. Cree en Él. Cree, que aumente tu fe. Glorifica a Dios. Glorificar a Dios, ¿sabe lo que es? Es estar en el centro de su voluntad. Y su voluntad es lo mejor para nuestra vida. Su voluntad es que lo sirvamos a Él, solo a Él, sabiendo que Él llenará todo y todo más allá. Él se encarga de darnos lo que necesitamos. Cuando lo servimos, estaremos llenos de Él. Cuando Él lo llena todo, no hace falta nada más. Por tanto, vive el día a día con el Señor, que Él sea tu compañero. Para esto es importante no ceder ni un día. Y esto se lo digo a todo el mundo: no cedas ni un día en la comunión con Dios. No te olvides ni un día, como hemos dicho en Proverbios, ¿no? Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Cada día reconoce al Señor en tu vida. Y termino vuelvo a preguntar: yo no sé cómo has venido, con qué corazón, sirviendo a quién. Pero yo te pregunto hoy, entonces tú, cristiano, o tú que me estás escuchando por primera vez, o tú, amigo, ¿a quién sirves? ¿A quién sirves? Es un buen momento para hacerse esa pregunta y reflexionar en nuestro corazón. Si sirves a Dios, te pregunto, ¿lo sirves solo a Él? Y si sirves a otros ídolos, ¿estás dispuesto a abandonarlos para servir solo al Señor, que es el dador de vida? Es el sustentador. Es el único sitio donde encontrarás paz a pesar de las circunstancias, porque Él te da la vida eterna. Confía pues en el Señor. Esto es paz y vida para tu vida. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos.